¿Por qué hacemos esto de estar de pie cuando leemos la palabra? Porque es una manera de respeto, de referencia a la palabra del Señor. Y porque antiguamente el pueblo de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en las sinagogas y allá donde quiera que se paraba el profeta a dar palabra, todo el mundo se ponía de pie. Amén. Para escuchar la palabra del Señor. Y lo hacemos también como una referencia bíblica también. ¿Okay? Dice la palabra del Señor, capítulo 13, Mateo 13, 44 al 50. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ponemos a cada persona que está presente y a los que nos están viendo por las redes sociales. De igual manera, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Una vez que entra al oído y baja al corazón, va a producir el fruto que tú esperas al enviarla a ellos. Pedimos que tú bendigas la palabra de hoy, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Tomemos asiento en el contexto del capítulo 44. De 44, nos damos cuenta que Jesús comienza a hablar por parábolas a sus discípulos. Comienza a hablar a través de una serie de enseñanzas, dando a entender un mensaje del reino con procedimientos muy cotidianos, con palabras muy cotidianas de todos los días. Hermanos, porque el evangelio no es nada complicado. No es nada complicado anunciarlo y exponerlo. Es tan fácil, tan sencillo, más bien dicho, que el Señor Jesucristo nos puso un ejemplo de cómo podemos, a través de enseñanzas tan de todos los días, poder llegar y tocar el corazón de los oyentes, porque es Dios el que lo hace. Dios no necesita de elocuencia ni de preparación teológica por parte del hombre, ni de unción, ni de nada de esto. Dios lo único que necesita es corazones humildes y dispuestos que escuchen y obedezcan su palabra. Eso es todo lo que Él necesita. Y expositores fieles también. Amén. Fieles a la palabra. Entonces, en el contexto versículo 10, Jesús habla en parábolas a sus discípulos, y en esta ocasión vamos a leer solamente dos de ellas. Amén. La parábola del tesoro escondido, más bien son tres: la parábola de la perla preciosa y la parábola de la red. Entonces, versículo 10, capítulo 13, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, él se refiere a los creyentes, solamente a los creyentes. Amén. Jesús hablándole a sus discípulos, porque Jesús hablaba a las multitudes, pero también hablaba a sus discípulos. Amén. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién se refería más? A ellos. Jesús hacía referencia con esta expresión a los escribas y a los fariseos,
que no creían en su palabra, que solamente se hacían presentes en esos lugares donde Jesús enseñaba, solamente para debatir todo lo que Jesús enseñaba. Por esa razón, Jesús dice, a ellos no les es dado. ¿Por qué razón? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso dice, les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entiendan. Amén. O sea, quiero dejar bien sentado que la razón por la cual Jesús hablaba por parábolas a sus discípulos, lo aclaro, era para que los que rechazan el evangelio no lo entiendan, para que los que no creen en Jesús no lo entiendan, no lo crean, se condenan a sí mismos. Hay una palabra en Isaías capítulo 55% durante la oración, yo la dije, dice, porque mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que producirá el fruto para la cual tú la has enviado. Algo así dice el profeta. Amén. Esta cita bíblica refuerza el argumento que estoy usando en este momento en cuanto a los que la rechazan o no. La palabra, hermanos, hace su función como quiera, no vuelve vacía. No necesariamente se refiere a que tú la recibes y quieras o no vas a traer fruto. No, el fruto lo vas a traer a través de la conversión, el arrepentimiento, pero también vas a traer fruto de condenación para ti mismo si no la crees. En pocas palabras, el que entra por esa puerta, escucha la palabra y la recibe con gozo, ¿sí? Es aquel que va a producir fruto para salvación. Y aquel que sale por esa puerta rechazando y no creyendo la palabra, sale condenado desde este lugar. Eso es lo que el profeta está tratando de decir. Eso es lo que Jesús está implementando en su sistema de enseñar por parábolas, para que solamente a los que les es dado el privilegio de escuchar este conocimiento, los cuales son los hijos del reino, que somos tú y yo, podamos escuchar, y no solamente escuchar, sino aceptar con gozo, con alegría, porque la palabra de Dios produce en nosotros eso: gozo, contentamiento, alegría, esperanza. Por eso la palabra no es palabra muerta, es palabra viva. Amén. Por eso los hijos de Dios buscan la palabra de Dios, buscan la leche espiritual no adulterada, porque saben que por ella, de acuerdo a Pablo, están creciendo para salvación. Amén. Eso es lo que en sí Jesús está tratando de decir. Podemos entender, volviendo al tema, podemos entender, hermano, por parábolas, porque yo sé que ya muchos están preguntando, ¿qué es una parábola? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Ya lo explicamos por qué razón. Ahora, si tu pregunta es, ¿qué es una parábola? Yo sé que hay muchas definiciones en cuanto a la palabra parábola, pero la definición de parábola, de acuerdo a la Biblia, amén, podemos entender, ¿sí?, que son una especie de figuras de comparación extendidas, que a menudo utilizan historias cortas. Fue lo que Jesús enseñó, lo que Jesús usó historias cortas para enseñar una verdad o para responder a una pregunta. Porque al Señor le hacían preguntas a los discípulos durante las enseñanzas que Él daba, y muchas veces, si lo han notado, Él contestaba con otra pregunta, con una pregunta. Él usaba inclusive parábolas dentro de la respuesta que Él quería dar a una persona. No solamente para dar respuesta a la pregunta de esa persona, sino también para dejar bien sentada una enseñanza, para que le quede bien en claro. Él usaba un ejemplo, Él usaba una parábola, para que el creyente, el que hacía la pregunta, pues se quedara completo, se quedara satisfecho completamente y no le quedase la menor duda. ¿Amén? Quisiéramos tener un maestro así, ¿verdad? Todos lo queremos tener así. Bueno, lo tenemos, aquí está en su palabra. Amén. Aunque la historia de una parábola no es histórica, porque no lo es, o sea,
les voy a dar otra definición en unos momentos más. Son parábolas que no necesariamente son historias, son históricas. O sea, que no son del todo reales, ¿sí? Son historias creadas que de alguna forma son fieles a la vida cotidiana, a la vida común, ¿sí? O sea, son historias, pero con una enseñanza, que no son como cuentos de hadas, que enseñan mentiras o que ponen como ejemplos mentiras o cosas que han sido creadas que van mucho más allá de la realidad, que puedan al final crear una fe superficial en la gente. Si son parábolas, por ejemplo, el Señor usó los pajarillos, el Señor usó los lirios del campo, el Señor usó los siervos, el obediente y el desobediente. O sea, historias, ¿verdad?, creadas, pero bien bien fieles a la realidad. Me doy a entender aquí. No quiero perder a nadie. Si alguien se perdió, por favor, levante la mano. Eso es lo que era una parábola. Amén. Era en su mayoría, por cierto, una parábola, la forma en la que Jesús enseñaba. Ya lo dijimos, ya lo enseñamos por qué. Dice Marcos 4, 11 al 12. Déjame sacar mi... Mateo 4 del 11 al 12 dice Marcos 4, 11 y 12 dice: y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, ahí se refiere a los incrédulos, los que no quieren creer el evangelio, dice, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. ¿Entienden el punto aquí? Para que vean y no perciban. O sea, puedes estar viendo, pero no lo puedes estar entendiendo. Puedes estar perdido, ¿sí? Lo importante aquí no es solamente ver, es percibir. Es como, ¿me oyes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me oyes o me escuchas? Aparentemente es la misma palabra, pero no. Oír, puedes oír como un sonido vago, confuso, algo que se está manifestando en un momento, pero ¿lo escuchas? O sea, oír no es igual que escuchar. El que escucha es aquel que entiende el mensaje. ¿Okay? El que oye, hay muchos oyentes aquí, pero ¿cuántos están escuchando? ¿O cuántos de verdad van a escuchar el mensaje? Eso es el punto. Por cierto, la meta es que todos escuchen, no que solamente oigan. Por eso creo que fue Santiago el que dijo, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. El que hace es el que escuchó. Amén. El que no hace, el que solamente oyó. Amén. Me doy a entender, quiero aclararlo aquí para que podamos entender las palabras de Jesús aquí. Para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Eh? En el versículo 44, volviendo a nuestro tema, Jesús, si pudimos verlo, Jesús comienza hablando de un tesoro escondido. Amén. Y por cierto, dentro de las palabras de Jesús en la narración de esta parábola, Él está resaltando la emoción y la alegría que conlleva a una persona haberse encontrado algo muy, muy valioso.